La sesión de hoy trata sobre redefinir la educación y está basada en un capítulo del libro de Swami Parthasarathi, La caída del intelecto humano. De hecho, Swami utiliza un lenguaje mucho más fuerte. El capítulo se titula en el libro La plaga del sistema educativo. La plaga es el problema, el coco, la carga. Y cuando vemos el tema de este libro que estamos estudiando, estamos resaltando la grave situación en la que se encuentra la humanidad. Y solo basta mirar a nuestro alrededor para ver lo que está pasando en el mundo en cuanto al costo de vida, las guerras en diferentes partes del mundo, la falta de satisfacción que empieza desde una edad tan temprana. Y cuando vemos lo que está ocurriendo, es casi parece como si este libro hubiera sido escrito a principios de los 2000. Y cuando leemos algunas de las partes, parece que estuviera prediciendo lo que estamos enfrentando hoy en día. ¿Cómo es posible que sea tan preciso en cuanto a la agitación de los mercados, el aumento de las guerras, el egoísmo, la depresión? Es porque el autor podía ver y proyectar aquello que inevitablemente iba a suceder en la sociedad si llegamos a descuidar por completo la prerrogativa humana fundamental, el nuestro sagrado derecho de nacimiento y la característica esencial del pensamiento individual e independiente del intelecto humano. Y esto es lo que estamos viendo. Ahora, si vamos a abordar el problema, porque este no es un problema que surgió ayer. Es un problema que ha existido por generaciones, quizás cientos de años. Y para que nosotros podamos regresar e intentar provocar un renacimiento, una revolución en el pensamiento, de nuevo, para recuperar esta independencia, para recuperar esta naturaleza desinteresada, para motivar a las personas a evolucionar, ser mejores, más felices, se necesita una revisión profunda de la causa raíz. Y la causa raíz es sistémica. Viene de cómo somos educados, de cómo somos educados en ser humanos, de cómo somos educados en la anatomía de lo que significa ser un ser humano. Y la simple distinción entre mente e intelecto no se conoce. Así que si realmente queremos hacer una diferencia, tiene que empezar por abordar el sistema educativo. Y no es que no lo hayamos intentado, donde tenemos influencia, y sé que muchos de ustedes han compartido este tema a su manera en sus distintos círculos. Así que dependiendo de dónde tengas influencia o acceso, compártelo. Porque el mayor desafío que tenemos es educar a los educados. ¿Cómo logramos que las personas que no ven la importancia del intelecto lo comprendan? Que entiendan la necesidad urgente de rehabilitarlo. Los 7 puntos que vamos a tratar hoy. Y al decidir el tema, me preguntaba, ¿deberíamos llamarlo desafiar la educación? Porque queremos revolucionarla, queremos transformarla por completo. O queremos llamarla educación refinada, lo que significa que es buena y queremos mejorarla. Y la palabra que elegí para la sesión de hoy es redefinir la educación. Porque si volvemos a la definición de educación, si regresamos a lo que la educación está destinada a ser, la forma en que fue diseñada originalmente, quizás podamos volver a algunos de los elementos fundamentales. Y empezamos con el modo básico de la educación. Así que para el grupo, y sé que aquí hay muchos educadores, ¿qué significa la educación? Esta sesión es sobre educación, pero ¿qué significa eso? Transmitir conocimientos sólidos para la reflexión. Transmitir conocimientos para la reflexión. Absorber nuevas ideas y conceptos. Captar nuevas ideas. ¿Es una transacción?
Asimilar. Creo que hay dos tipos de educación. Tenemos la vieja escuela y la nueva escuela. La vieja escuela se trataba de empoderar a las personas para que tuvieran un entendimiento adecuado de su entorno y la capacidad de, re- de, de actuar y reaccionar de cierta manera. Mientras que la nueva generación se trata más de asimilar y ser como más robótica y no poder asimilar nada. Yo creo que eso es la educación. Eso es lo que siento sobre la educación hoy en día. Idealmente, es esa transmisión, esa transferencia de conocimiento. Y si se hace bien, el receptor se queda con ello, lo asimila, lo absorbe, se convierte en ese conocimiento, se vuelve parte de ellos. Pero la razón por la que volvemos a la definición o por la que regresamos a la etimología, al origen de la palabra educar, es porque nos da el modo de la educación. La palabra educar viene del latín educare, educare, y ambas significan educar. Significa afuera, ducere significa guiar o sacar. También puede significar entrenar, nutrir, pero se refiere a sacar algo del receptor, extraer el conocimiento del estudiante. Y por eso, en nuestra sesión, tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Tenemos un espacio donde yo hago preguntas. Y aunque hay mucho contenido, si sale del estudiante, estás extrayendo el conocimiento del estudiante a través de una serie de preguntas y estás sembrando ideas. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Y qué pasaría si ese fuera el caso? Y si te doy diferentes perspectivas, pero en vez de meter información y dependiendo de la capacidad de memoria de esa persona, absorben la información y luego la repiten en un examen. Y ahí la dejan. Se retiene muy poco. ¿Cuánto recordamos de la escuela, de la universidad? Pero si lo sacan de nosotros, cuando empezamos a conectar los puntos, todo cambia. Y por eso el modo de aprendizaje es tan importante. Para quienes son padres, para quienes tienen colegas, o si estás tratando de compartir cualquier idea, una forma útil es a través de las preguntas. Y con las preguntas no estamos metiendo conocimiento, porque entonces tiene una vida muy corta. Estamos haciendo que la persona receptora sea activa en la conversación, que aplique su propio pensamiento. Y esa aplicación de su propio pensamiento, donde están conectando causa y efecto, es la forma en que absorben. Asimilan la información, conectan los puntos hasta que ya no es algo que tengan que recordar. Entienden sus principios. No se requiere memoria. Recuerdo que en la preparatoria yo era buen estudiante, pero estaba buscando la manera más eficiente de sacar buenas calificaciones. Y en vez de entender los principios, buscaba qué estudiar para el examen, qué era lo más probable que saliera en el examen. Así podía salir bien en el examen. Y esto, quizá de nuestra forma de examinar, la manera en que evaluamos la comprensión necesita cambiar, que sea una conversación. Y este era el método que empleaba el filósofo griego Sócrates. Solo es una serie de preguntas que te hacen pensar y ni siquiera te das cuenta de que te están educando. Simplemente sientes que estás conversando con una persona sabia y ni siquiera te das cuenta de lo que eso te está haciendo o de cómo te está cambiando o de cómo te hace pensar durante el resto del día. El modo de operar debería ser sacar lo que hay dentro en vez de meter información. Este es el primer aspecto. En cuanto al segundo aspecto fundamental que debemos considerar, se trata de una idea que no es originalmente de la autoría de quien escribe. Más bien, esta noción proviene directamente de un pensador muy reconocido del siglo XX, el eminente cardenal John Henry Newman. Y fíjate,
En esa época, él escribe sobre el estado de la educación universitaria en Inglaterra. Y el cardenal Newman se queja de cómo estamos perdiendo el espíritu de la educación porque la educación se está volviendo servil y no liberal. Y él acuña estos dos términos. Y es un uso especial. Así que si buscas la palabra liberal o servil, puede que no encajen en este contexto, pero la idea es esta. Educación servil. La clave está en cómo abordamos el aprendizaje. ¿Para qué estamos aprendiendo? Y la educación se vuelve servil si uno aborda el aprendizaje con un propósito específico. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente va a la escuela o a la universidad? ¿Cuál es el propósito de esa educación? Consigue un buen trabajo, un buen sueldo. Excelente, consigue un buen trabajo, una buena carrera, gana riqueza. Incluso entre quienes se acercan al Vedanta, muchos lo hacen para resolver un problema concreto. Quizás para ayudar con su relación, mejorar su sueño, aumentar sus habilidades de liderazgo. Así que vienen con una intención particular. Si abordamos la educación con una etiqueta de utilidad, es decir, con un fin práctico, estamos adquiriendo el conocimiento para un propósito específico y limitado. Esa educación es de supervivencia. Ahora, ¿por qué se queja del estado de las universidades en aquel entonces? Ahora, si él viera las universidades de hoy, probablemente no habría escrito el libro La idea de una universidad. Se habría rendido, porque la sociedad de hoy ve la escuela como un medio para entrar a la universidad. Veo que las mejores escuelas en India y en el extranjero anuncian que si vienes a esta escuela, conseguirás un lugar en una gran universidad. Además, ni siquiera definen qué es gran, solo dicen en una universidad de la Ivy League, una de las universidades más famosas del Reino Unido, entre las 20 mejores del mundo. ¿Es la idea de la educación entrar a una universidad prestigiosa? Y entonces, ¿cuál es la idea de una universidad? Para conseguir un buen trabajo, un buen salario inicial. Ese no es el propósito de la educación. Y si abordamos la educación de esta manera, es la sentencia de muerte para la educación. Es el fin de la educación. No cumple con el propósito para el que está destinada. Entonces, ¿cuál es el propósito de la educación? Mayor conocimiento. Mayor conocimiento. Está bien. Es fundamental aprender a pensar de manera crítica. Es necesario aprender a pensar críticamente. Desarrollar el intelecto, la capacidad de ser independientes, la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Tener un sistema de pensamiento en el que podamos confiar, que sea nuestro, que hayamos construido nosotros mismos. Desarrollar las habilidades para pensar de manera crítica, objetiva e independiente. Ese es el propósito de la educación. Ahora, si nos acercamos a la educación de una manera servil, si todo el tiempo la vemos solo para un uso específico, si vamos a la escuela por riqueza, si nos acercamos a cualquier cosa así, toda la educación se vuelve limitada. Entonces no adquirimos las diferentes habilidades que la educación está destinada a darnos. Y esto no depende de la educación, ni del contenido en sí, sino del modus operandi, es decir, del por qué nos educamos. Y si el por qué es limitado, eso es todo lo que vamos a recibir. Recibiremos una versión limitada de la materia. Entonces, ¿qué es la educación liberal? La educación liberal es cuando estudiamos, pero estudiamos por interés en la materia misma. Estudiamos el conocimiento por el conocimiento mismo. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos un propósito en mente, que no queramos conseguir un trabajo o entrar a una buena universidad. Ese podría ser tu propósito final. Pero cuando nos metemos en el aprendizaje
Cuando buscamos entender si tenemos el pensamiento de ¿cómo puede esta educación hacerme ganar dinero? Eso corrompe el aprendizaje. No absorbemos los principios que ese conocimiento está destinado a transmitirnos. Pero si lo abordamos solo para entender, para comprender, eso desarrolla el intelecto, desarrolla la capacidad de pensar. Conocimiento por el simple hecho de conocer. Y el cardenal Newman lo describe de manera hermosa. Él dice que la educación liberal, vista en sí misma, es simplemente el cultivo del intelecto como tal, y su objetivo no es más ni menos que la excelencia intelectual. De esto se trata la educación liberal, y una persona puede no tener un título o doctorado en una materia. Y he visto ingenieros eléctricos que han pasado por las mejores universidades, pero cuando se trata de la aplicación, cuando se trata de resolver problemas, no tienen las habilidades. En una de las sesiones que tuvimos anteriormente, les estuve platicando un poco acerca de uno de los compañeros de estudio que hizo el curso conmigo en la Academia Vedanta, sin educación formal en ingeniería eléctrica. Simplemente lo aprendió por sí mismo, por su propio interés, se autoeducaba, leía por su cuenta, desarmaba cosas, las volvía a armar, trabajaba sobre los principios y era capaz de encontrar soluciones para arreglar diferentes aparatos eléctricos. Nuestro gran horno industrial que tenemos en la cocina, él lo arregló cuando la gente de la empresa no pudo hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos entienden cómo funciona. En la India hay mucha de esta educación liberal donde observan, desarman cosas. Eso no existe en todas partes. Pero, por ejemplo, si una maleta se daña en algunas partes del mundo, vas a arreglar la maleta. Y dependiendo de tu garantía, te dicen, no, no te preocupes, solo toma otra maleta. En la India, ellos arreglan esa maleta. Encontrarán una rueda en algún sitio. Sacarán una cremallera de algún sitio. ¿Lo arreglarán? Entienden cómo funciona. ¿Entienden por qué funciona? Esa es la diferencia. Educación liberal versus educación servil. Y yo te daré unas cuantas ideas más sobre este tema, ya que quizás sea el tema principal de la sesión de hoy. La Academia Vedanta. Se supone que adquirimos conocimiento, perspectiva de la vida, en su totalidad, no en un aspecto particular, sino que supongamos que vienes a la Academia Vedanta por una razón específica. Quizás quieres disciplina en el aspecto físico, quizás una persona quiere bajar de peso. Entonces imagina, cada vez que hablamos de la mente y el intelecto, la única manera en que la persona lo recibe es pensando en perder peso. ¿O cómo puedo usar el Vedanta para convertirme en profesor de filosofía y enseñar en una universidad? Pero entonces solo lo reciben desde ese ángulo particular, estrecho y limitado. Y el problema es que se pierden. Para todo lo que podría usarse, ¿cómo podría usarse desde la perspectiva familiar? ¿Cómo podría usarse desde la perspectiva laboral? ¿Cómo podría usarse para la salud mental? No solo la salud física. Si vas solo con un ángulo, solo obtienes ese ángulo. Pero si entendemos, por el simple hecho de entender, no solo cubre el ángulo que te interesa, sino que te da la capacidad de resolver todos los ángulos. Esto es educación liberal. Si es una educación servil, es algo así. Oscar Wilde dice que una persona así se vuelve cínica, negativa, y describe a un cínico como alguien que conoce el precio de todo. Así que tienen toda la información y el valor de nada. Así que pueden decirte la sorpresa, pero no pueden decirte el valor. Porque el valor depende del contexto. El valor depende de tu experiencia subjetiva, de tu comprensión. Saber qué disfrute puede traer y cuál no puede traer.
Esto es producto del intelecto. Ahora bien, la razón por la que esto es el fin de la verdadera educación es porque si nos acercamos a la educación para generar riqueza, y eso es lo que estamos haciendo. Y en el libro se habla de un artículo escrito en 2003, publicado en el Sunday Times en ese entonces, donde el secretario de Educación, que se llamaba Charles Rodway Clark, él dice que se va a detener la financiación a las universidades. ¿Qué es eso de enseñar Shakespeare? ¿Cuál es el sentido de enseñar Shakespeare? Y él describe exactamente lo opuesto a lo que dice el cardenal Newman. Él dice que este conocimiento, solo por el conocimiento, es medio dudoso. Si no beneficia o no muestra una utilidad clara, si no es amigable para los negocios y no puedes demostrar que está preparando a la gente para la industria, vamos a cortar la financiación a sus universidades. Ahora, espera, aquí tenemos a un gigante como ser humano, una persona de cultura, de sabiduría, el cardenal Newman. Por un lado, él dice que la mejor manera es el cultivo del intelecto, del pensamiento. Y por otro lado, se dice que no, que es para poner a la gente a trabajar en la industria. Ahora tenemos que decidir. Y esto nos hace pensar en cuál es el propósito de la educación y si estamos viendo la educación simplemente como una forma de ganarse la vida. ¿Qué tipo de ser humano, qué tipo de ciudadano estamos enviando al mundo? ¿Por qué ese ser humano que se acerca a la educación de una manera servil, donde solo se trata de crear riqueza, de pagar cuentas? Estamos fomentando el egoísmo, estamos fomentando generación tras generación de seres humanos egoístas y ensimismados, y esto está presente en el sistema educativo porque está diseñado así. 4. No para sentirse realizado, no para contribuir como ciudadano, no para evolucionar como ser humano, sino para pagar las facturas, para ganarse la vida. Estos son los efectos a largo plazo y la sociedad los está viendo y experimentando. Educación liberal, no servil. ¿Está claro para todos? Educación liberal, no servil. Entonces, incluso para nuestro propio aprendizaje, puede que hayamos llegado a Vedanta porque un amigo nos lo recomendó. Esto podría ayudar en la crianza, pero cuando asistamos a estas sesiones, no lo veamos solo desde la perspectiva de la crianza. Verifiquemos y comprendamos todos los aspectos. ¿Tiene sentido esto? ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir en la sesión de hoy? Y cuando hacemos esto, estamos desarrollando nuestro intelecto porque reflexionamos, usamos y activamos nuestro pensamiento, no solo desde un ángulo. El siguiente aspecto es en el sistema educativo. ¿Podemos identificar el swadharma del niño o del individuo? Swadharma significa la propia naturaleza de uno. Swa significa propio, de uno mismo. Swa, dharma, estas son dos palabras en sánscrito. Dharma significa naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿A qué estás diseñado? ¿Cuáles son las semillas de tu personalidad, tu talento, tus inclinaciones, tus pasiones? Así que puedes ser bueno en algo, eso es un aspecto, pero también te interesa el tema. Es hacia lo que te inclinas naturalmente. ¿Qué libro eliges en una biblioteca o en una librería? ¿Qué pones en la televisión? ¿A dónde se van tus pensamientos cuando quizá estás en un avión o eres pasajero en un auto? ¿A dónde se van tus pensamientos? Y estos aspectos o esos lugares a los que se dirigen son ideas de tu Sudharma. Idealmente, no debería ser solo obligación del individuo y de los padres ayudar al niño a descubrir cuál es su Sudharma. La escuela y el sistema educativo también deberían ayudar. Mientras brindan una educación general,
a que el niño lo descubra. ¿Cuál es su Swadharma específico? ¿Qué área de actividad podrían emprender más adelante que les brinde satisfacción, para la cual están diseñados? No se trata de aquel donde hay máximo empleo, ni de aquel que genera mayores ingresos en ese momento en particular, ni de aquel donde hay escasez en el país, sino de ¿para qué estás diseñado? Ahora bien, lo opuesto a esto es paradharma. Está bien. Significa dharma ajeno, significa naturaleza, así que se refiere a una naturaleza ajena, a asumir una naturaleza que no es la tuya. Y los efectos de asumir el paradama. Porque sin darnos cuenta, nosotros como padres o nuestros padres pudieron habernos hecho esto, o tal vez lo estamos haciendo con la siguiente generación. Es decir, sin importar el interés o el talento, los estamos empujando hacia lo que conocemos y con buenas intenciones, sin duda. Queremos que sean financieramente seguros, queremos que puedan mantenerse por sí mismos. Pero ¿a qué costo? Monotonía, aburrimiento, falta de realización porque el paradharma, la naturaleza ajena, es eso. Cuando eres algo que no eres en cada trabajo que haces, es como correr contra el viento. Hay fricción, hay resistencia. Pero si haces algo que amas, algo que te interesa, el tiempo vuela, ni lo sientes. Esperas con ganas levantarte en la mañana, piensas en eso incluso cuando se supone que deberías estar relajándote. Esta es la diferencia entre Swadharma y Paradharma. Además, un aspecto fundamental que podríamos replantear o incluso integrar de manera efectiva en el sistema educativo es la forma en que podemos apoyar a cada niño para que logre descubrir y desarrollar plenamente su propio Siddhama. Steve Jobs dice, el trabajo va a ser una gran parte de la vida. Así que pensemos en eso. Tu trabajo va a ocupar una gran parte de tu vida. Y la única manera de estar realmente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Aquí está el asunto. No dice que tienes que cambiar el mundo. No dice que tienes que ir y alimentar a un pueblo. No dice que tienes que dar conferencias o viajar. Nada de eso. Haz lo que tú consideres un gran trabajo, pero para que sea un gran trabajo, tiene que ser algo que ames. Esa es la idea. Y si podemos introducir el Swadharma, exponiendo a los niños a diferentes actividades. Así que hay música, hay deportes, hay cultura, hay debates, hay idiomas. Y luego ver hacia qué se inclina el niño, para qué tiene talento, qué disfruta y fomentar eso. Swadharma versus Paradharma. El siguiente aspecto de nuestras 7 sugerencias para el sistema educativo es uno al que dedicamos bastante tiempo la semana pasada. Es que, junto con la separación de la inteligencia, el conocimiento, las matemáticas, los conceptos, las ideas, la física, la química, el desarrollo del intelecto a la par. De hecho, necesitamos nuestra capacidad intelectual ahora mucho más que en tiempos pasados. Así que no cabe duda de que hubo inteligencia previa. Lo que digo es que hoy es más importante para nosotros lograr el equilibrio correcto que hace 20 o 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es así? Porque con la tecnología estamos perdiendo la oportunidad, la posibilidad de pensar por nosotros mismos. Todo está realmente allá arriba. O sea, ves fácil de consumir. Así que la gente deja de pensar. Y eso debilita mucho el intelecto.
Así que necesitamos... Sí, adelante. Bueno, creo que la inteligencia artificial va a ser tan predominante en nuestras vidas que ahora tenemos que tener el intelecto porque puedes alimentarla con cosas incorrectas y va a responder. Hay un experimento muy interesante en el que no voy a entrar en detalle, donde pusieron información falsa y se escribieron artículos extrapolados. Y sabes, ahora solo necesitas aplicar tu intelecto para ver qué es correcto, qué es incorrecto y a qué te estás refiriendo. Desde mi punto de vista, creo que si nos comparamos con antes, como solía ser, íbamos a una tienda y tomábamos varias cosas, y el señor podía calcular sin una calculadora, con la introducción de eso. Y las máquinas modernas han hecho que nuestro cerebro se vuelva perezoso y que hagamos menos esfuerzo. Y basado en eso, la evolución de esas máquinas ha mantenido nuestro intelecto en un modo dormido, casi inexistente. Y esto está teniendo un impacto en la vida de todos, ya seamos adultos o incluso recién nacidos. Y basado en esto, nos estamos volviendo dependientes. La gente puede controlarnos porque no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o mal, ni siquiera lo pensamos. Estos son excelentes puntos. Y el primero que mencionas es que antes la información no estaba tan fácilmente disponible. Así que comerciábamos con información. Una persona tiene información sobre una enfermedad, otra persona tiene información sobre leyes. Y como somos ignorantes, vamos con esa persona y hay un intercambio. Le pagamos a la persona y esa persona nos da el conocimiento, la experiencia. Pero ahora, en esta era, no tenemos escasez. No nos falta información. La tenemos al alcance de la mano, como mencionamos, como dijo Smita, la IA. Así que tenemos toda esta información disponible, por lo que ya no es necesaria para ganarse la vida. Pero lo que es necesario, lo que se ha vuelto esencial, es, con toda la información que existe, la capacidad de analizarla. Interprétalo, descubre que es útil, descubre que no lo es, y muy importante es la parte que se mencionó aquí, la capacidad de verificarlo. ¿Cuál es el proceso de verificación que utilizamos para comprobar la información y averiguar si es veraz? En un mundo donde el conocimiento está tan fácilmente disponible que puede haber desinformación, incluso información falsa a propósito. ¿Cómo nos aseguramos de que sea precisa? ¿Cómo nos aseguramos de que se aplique a nosotros? Y aquí es donde la capacidad de analizar la información se está volviendo más relevante hoy que antes. De hecho, algo sorprendente, la inteligencia artificial sí tiene sus usos, pero no puede reemplazar la inteligencia humana. Pero tenemos que mantener el intelecto activo, aún más para saber cómo manejar este volumen de consumo. Y si no tenemos la capacidad de digerir o analizar qué tomar, qué no tomar, qué absorber, qué no absorber, estamos en problemas. Les voy a dar un ejemplo. En Hamburgo, nuestro anfitrión estaba participando en una interpretación de El Mesías de Handel. Es una composición hermosa sobre la vida de Jesucristo y su canto. Y no sabíamos mucho sobre la composición, así que le preguntamos a nuestro amigo ChatGPT, ¿de qué se trata esto? Y habla sobre, ya sabes, hay 53 partes y son diferentes etapas de la vida de Jesucristo. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Así es como está dividida, y eso era todo lo que queríamos. Solo queríamos una visión general. ¿Cuándo fue escrita? ¿En qué época fue escrito? Eso es todo lo que quería. Pero luego, la siguiente pregunta, ¿te asustó? El mensaje que ChatGPT dio después de esto, sin que yo se lo pidiera, ChatGPT preguntó, ¿te gustaría
saber qué emoción sentir en cada verso. Espera, aguanta. Entonces están diciendo, y esa es la ideal, porque todos buscan atajos. Quieren ir y experimentarlo, pero también quieren saber qué experimentar. Entonces, debo sentirme eufórico cuando llega el coro de aleluya, aleluya, y cuando es la persecución y la crucifixión. ¿Debo sentir eso? Y lo que está pasando ahí, lo sepamos o no. ¿Y te imaginas que una mente en formación o una persona que aún no ha desarrollado un intelecto maduro diría que sí? Me gustaría saber lo que sientes. Me gustaría sentirme sofisticado en ese grupo de personas. Me gustaría saber lo que sienten los demás. Así no me lo pierdo. Pero lo que eso está haciendo es que nos vuelve tan dependientes de la información, de la inteligencia, y nos lo perdemos. La capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, de ser conscientes de nuestras emociones, de ser conscientes de nuestra experiencia, nos perdemos de ser humanos. Nos falta autoconciencia. Es el intelecto el que nos da la conciencia. Es el intelecto el que nos hace conscientes de nuestras emociones, de nuestra experiencia. La segunda razón por la que el intelecto es tan necesario es que a medida que refinamos los diferentes placeres que el mundo tiene para ofrecer, las distintas distracciones para la mente y sin duda este mundo, para mantener las economías en marcha, tiene que alimentar este motor de consumo en el que estamos. Así que tenemos que encontrar maneras atractivas de lograr que la gente siga comprando. Mantenerlos enganchados. Pero si toda esa inteligencia se dirige a enganchar y lograr que la mente se vuelva adicta al consumo, ¿qué oportunidad tenemos? Así que si piensas en hace 30 o 40 años, tal vez no había tantos placeres disponibles, tal vez no había tantos chocolates disponibles. Ahora entras a un centro comercial o a una tienda y solo con ver la fila de chocolates en exhibición en un centro comercial, mira cómo ha aumentado. Y por eso necesitamos mucho más carácter, mucha más capacidad intelectual para manejar nuestra mente frente a sus distracciones y deseos. Estas son las dos razones. Así que en nuestro sugerencias para el sistema educativo, desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar el intelecto junto con la inteligencia. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Y eso nos lleva al siguiente tema. Y el siguiente tema es, sí, el conocimiento. La inteligencia debe estar presente. Pero el conocimiento por sí solo es inútil a menos que se retenga, se absorba, igual que la comida. La comida no te nutre a menos que se digiera. Entonces, ¿cómo digerimos el conocimiento? Para que sea beneficioso para quien lo recibe, para que se vuelva vivido y no solo conocido. Y ese paso intermedio que falta en el sistema educativo se llama reflexión. Así que lo que convierte la teoría del conocimiento en sabiduría vivida y práctica es el paso de la reflexión. En sánscrito, el primer paso se llama Shravana. Es donde escuchas, donde recibes. El conocimiento también puede ser a través de la lectura. El segundo paso de la reflexión es mañana. Una forma fácil de recordarlo. Es como un plátano con tu mente, la M, donde vas haciendo curvas y reflexionas con tu mente. Y vas curvando la idea, le das vueltas, la rebotas, hasta que, como se dice, te cae el 20. Lo captaste, lo entiendes, ya tienes la idea, pero eso significa que tienes que quedarte con ella. Ahora, si miramos el día escolar, la educación universitaria, hay tanto contenido ahí, pero ¿cuánto espacio se da para la reflexión y para absorberlo? ¿Qué tipo de ejercicios y materiales se usan para provocar al estudiante, no para que repita de memoria, sino para que reflexione y absorba? En la academia, y la academia está diseñada sobre estos principios.
Eso es lo maravilloso del autor, que el autor pone en práctica estas ideas. En la Academia Vedanta tenemos una sesión matutina donde se aborda contenido filosófico profundo. Y además, en esa sesión también hay muchas preguntas y respuestas. Pero la segunda sesión académica del día es una discusión en grupo. Se trata de discutir la idea, de digerirla, y esa es la reflexión. Pero no solo eso. Las mejores horas del día, la mañana temprano y en la tarde. Hay una sesión opcional. Se dedican a la reflexión, porque eso es lo que hace que el conocimiento sea valioso y útil. Pero más importante aún, en la digestión del conocimiento a través de la reflexión, el intelecto se fortalece. El propósito de la educación es la excelencia intelectual. Y si solo hay consumo, 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 conocimiento, 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 pero no hay reflexión, podría ser el mejor conocimiento. No es útil. ¿Cuántos libros hemos leído de los que no tomamos ni una sola idea para aplicar en la vida? Y fue una lectura interesante, fue una gran lectura, y conceptos maravillosos. No nos beneficia porque no dedicamos tiempo a reflexionar después. Lo mismo puede pasar con estas sesiones, gran contenido. ¿Qué nos estamos llevando? Puede ser una idea, dos ideas, pero ¿estamos dedicando tiempo en nuestra semana para reflexionar sobre el contenido? Y eso nos lleva al siguiente punto. El tiempo de estudio. Y el tiempo de estudio se basa en los tres tipos de pensamiento. Y vamos a profundizar en esto con detalle. Estoy pensando que para la próxima sesión, después de la caída del intelecto humano, el tema va a ser sobre estas tres texturas del pensamiento. Se llaman sattva, rajas y tamas. Así que es el grado A de los pensamientos de la naturaleza. El grado B es rajas y el grado C es tamas. Estos son los tres tipos de naturaleza: sattva, rajas, tamas. Lo voy a poner en la pantalla para ustedes. Y la idea de estos tres grados de la naturaleza es que todos somos una mezcla de estos tres, A, B y C. Pero una manera maravillosa de evaluarnos y ver dónde estamos es averiguar cuál es nuestra proporción. Y lo que queremos hacer es reducir el tamas. El grado más bajo, llevarlo a rajas. Y donde estamos en rajas, llevarlo a sattva. Esa es la idea. Ahora, sattva es cuando los pensamientos están calmados, compuestos, claros. Rajas es activo pero agitado, muy alterado. Y tamas es el sueño. Sin pensamientos, sin sentimientos, sueño, pereza. Ahora, lo que nos gustaría hacer es llevar nuestra personalidad completamente hacia sattva. Pero así como la naturaleza de la mente puede categorizarse en sattva, rajas y tamas, también se categorizan los momentos del día. Y el autor hace una sugerencia. Intentemos usar el tiempo sattva del día para la educación, porque la educación está destinada al pensamiento. La educación está destinada al cultivo de la excelencia intelectual. Así que el mejor momento sería sattva. El peor momento sería la noche, tarde, tamas. Pero hay un detalle, y si miras los horarios, verás por qué el tiempo sattva es entre las 4 y las 6 de la mañana. ¿Vamos a hacer que la escuela empiece tan temprano? Desde un punto de vista práctico sería difícil, pero la idea de usar esa madrugada para estudiar, para absorber conocimiento, es el mejor momento y va de acuerdo con la energía del día. Y mientras más investiga la ciencia, nos damos cuenta de cuánto depende todo del amanecer y el atardecer. Existe un ritmo natural para todos los seres con el sol. Solo los seres humanos piensan que son inmunes a esto. Pero mientras más investigamos, más descubrimos. La digestión gira en torno al sol. Nuestra productividad gira en torno al sol. El tipo de sentimientos, el tipo de hormonas que se liberan, todo está relacionado. Amanecer, atardecer. Lo mismo pasa al pensar en ese momento del día, justo antes del amanecer. Puedes ver que la naturaleza está en un estado tierno y creativo. Justo antes de que salga el sol, cuando está por empezar la actividad,
Hay un periodo en el que simplemente está ocurriendo la creación. De hecho, en sánscrito se llama Brahma Muhurta, que significa el periodo de Brahma, el periodo de creatividad y creación. Porque el día está comenzando, todo empieza a florecer, a prepararse, y luego, una vez que el sol ha salido, entras en modo de acción. Y después, cuando el sol se pone, se supone que es momento de relajarse. Ahora, sattva es la madrugada. Rajas es desde el amanecer hasta el atardecer, porque es cuando se supone que debes estar activo, y tamas es cuando no estás pensando, no estás sintiendo. Así que, idealmente, nos gustaría llevar la educación lo más temprano posible. Y si no, empezar las escuelas más temprano. Las 5 de la mañana sería difícil, usando a las 5 de la mañana individualmente en los hogares. Y para los adolescentes a los que nos dirigimos en todo el mundo, les damos este consejo. Si quieres aprovechar mejor el tiempo de estudio y retención, acuéstate más temprano. En vez de estudiar tarde en la noche, a medianoche, a las 11 p.m. o 1 a.m., acuéstate temprano y despiértate temprano. Y esa hora o esas 2 horas que estudias en la mañana son 3 veces más productivas que estudiar tarde en la noche, siempre y cuando hayas dormido lo suficiente. Y quienes lo han puesto en práctica han obtenido resultados increíbles. Y no estoy diciendo que estudien filosofía, y realmente sí, ese es el siguiente punto. Pero incluso con sus materias, lo mismo nos pasa a nosotros. Si queremos planear, idear un negocio, usemos el mejor momento para pensar, para reflexionar. Las 4 de la mañana puede ser un poco temprano. Nosotros nos despertamos a las 4 de la mañana, pero tomamos una siesta por la tarde de unos 45 minutos, y eso es como un reinicio. Pero si no tienes la posibilidad o flexibilidad de tomar una siesta por la tarde, yo diría que trabajes a las 5 en punto de la mañana, 5:30 de la mañana. Bueno, 6 en punto de la mañana, lo más temprano posible. Y aunque quizá no podamos hacer que las escuelas empiecen tan temprano, he visto familias, 3 hijos de diferentes edades, y los padres empezaron esto en Londres. Ahora podrías decir, bueno, esto podría estar bien. En la vida de pueblo, he estado en pueblos donde esto es lo normal. A las 5 de la mañana, en un pueblo de Tamil Nadu, yo estuve ahí. Se escucha música clásica. Los niños están practicando su música, están haciendo su tarea. 5 de la mañana. Pero lo que me sorprendió fue que en Londres nos estábamos quedando con la familia, y en la mañana, como los padres se despertaban para hacer su aprendizaje de Vedanta en línea, los niños también se despertaban y hacían sus estudios. Tenemos que dar el ejemplo. Si nosotros no lo hacemos, los niños tampoco lo harán. A las 5 de la mañana o incluso antes, mejor. El último punto es este. Junto con materias que desarrollan el intelecto. Por ejemplo, matemáticas, pensamiento lógico y estructurado, ciencias, literatura clásica, como Shakespeare. No se debe quitar a Shakespeare por las ideas y pensamientos que plantea sobre la vida, la reputación, el deseo, la ambición, los celos, los temas que la literatura clásica aborda. Trata temas sobre la vida, pero ¿por qué no directamente la filosofía de la vida, el Vedanta, de la manera en que podamos implementarlo? Y lo hermoso de lo que el autor ha hecho con este libro, La caída del intelecto humano, es que ha tomado el enorme volumen de esta filosofía y lo ha puesto en un libro que es amigable y que se puede introducir en una escuela de inmediato. No es religioso. Es lógico, estructurado, simplemente para entender cómo pensamos, cómo desarrollamos el pensamiento, que no es la filosofía. Así que si introducimos estos pocos aspectos en el sistema educativo, quién sabe, tal vez sea posible que poco a poco podamos empezar a formar un sólido grupo de personas realizadas en sus vidas. Estudiantes que salgan con ganas de hacer una contribución a este mundo, a los demás,
y tal vez podamos hacer una diferencia en la sociedad. Para redefinir la educación, estos son los 7 principios. El primero, debemos sacar lo que hay dentro, no meter cosas. Eso es lo que significa educar, sacar lo que hay dentro. Educare. Segundo, liberal, no servil, conocimiento. Estudiemos cualquier materia por el conocimiento en sí mismo, es decir, para entenderla por sí sola, no por una utilidad específica. Swadharma, no paradharma. Animemos a los jóvenes a encontrar su swadharma, aquello que aman hacer, sin dejar de lado la educación general. Necesitan lo básico para la vida, pero luego deben especializarse en su swadharma, desarrollando tanto el intelecto como la inteligencia. Pero hay que encontrar el equilibrio correcto. Mientras damos conocimiento, también debe haber tiempo para la reflexión, que es lo que desarrolla el intelecto. Comencemos el día escolar más temprano, lo más cerca posible de las 5 de la mañana, o al menos dedicar algo de autoestudio, un tiempo personal a las 5 de la mañana. Y la última sugerencia es que, junto con las materias que desarrollan directamente el intelecto, introduzcamos una materia que trate sobre la vida, que trate sobre la mente y el intelecto. Vedanta, busquemos la manera de integrar esto en el sistema educativo. Así que estas son algunas sugerencias a partir de la caída del intelecto humano. Y ahora pasamos a sus preguntas. La primera pregunta es, en el ámbito académico, queremos impartir una educación liberal. Pero, ¿qué pasa si los participantes están interesados en una educación que sea servil? Así que, con toda la sociedad animando a los jóvenes a acercarse a la educación por una carrera o por un aumento de salario. Sí, la mayoría de los estudiantes con los que nos vamos a encontrar buscan cumplir su propósito particular. Yo diría que tal vez empieces la materia de esta manera. Para lo que viniste aquí, ese propósito se va a cumplir. Pero ya que viniste aquí, para disfrutar esta clase, para recibir lo máximo de esta clase, olvídate de eso. Enamórate de la materia, entiende la materia por el simple hecho de entenderla. Vas a obtener lo que quieres. Sabes, lo mismo que discutimos cuando hablábamos de iniciativa e incentivo en las empresas. En las compañías no estamos quitando el salario, ¿verdad? Así que la gente puede venir por el salario, pueden trabajar por el bono. Pero si van a disfrutar el trabajo, así como disfrutar la educación, que hagan una pregunta. ¿Cómo disfruto el trabajo? ¿Cómo me intereso en el trabajo por sí mismo? Vas a recibir el salario, así que tranquilízalos respecto a eso. Está garantizado. Vas a obtener el propósito. La educación servil está ahí, pero al menos en el trabajo, para que lo disfrutes y el resultado sea mejor. Veamos cómo podemos hacer que el trabajo sea emocionante. Veamos cómo podemos hacer que la materia sea algo que quieras estudiar. Así que lo tienen en el fondo de la mente, la educación servil, la etiqueta de utilidad, pero los animamos a que lo aborden de manera liberal. Y eso marcará la diferencia en la experiencia de aprendizaje, la retención y la comprensión de la materia. ¿Cuáles son algunas de las formas de reflexionar individualmente sobre el tema que se ha estudiado? Entonces, algunas de las preguntas que podemos hacer son: ¿qué está tratando de decir el autor? Y construir ese flujo de pensamiento, así como lo harías en matemáticas. Irías línea por línea, no te saltas ninguna línea. Entonces dices, ok, la persona mencionó esto en el primer párrafo, y cómo el primer párrafo lleva al segundo. Así que estás conectando las líneas. Entonces, cuando empezamos a juntar las piezas del contenido, se vuelve obvio. Muy seguido la gente pregunta, ¿cómo es que, Sudakim, cuando hablas o das estas conferencias, no tienes notas frente a ti? Y a veces estás caminando en el escenario durante 1 hora y media y no hay contenido. O sea, no hay notas ahí frente a mí. Y es por la preparación. Y la preparación es similar al proceso de reflexión. Es entender el flujo del pensamiento.
¿Qué quieres transmitir? Así que para el estudiante es qué está tratando de transmitir la persona. Y si puedes construir el flujo del pensamiento y ver qué es lo que la persona quiere decir e ir línea por línea, conectando los puntos, captas el mensaje. Y una buena manera de empezar esa reflexión es cuestionar cada línea, asegurarte de que puedes ir paso a paso. Y cuando empiezas a cuestionar y te atoras, trabajas en eso. Y puede que no obtengas la respuesta de inmediato, pero eso es parte del proceso. Lucha con ello. No vayas directo a ChatGPT. No vayas directo y llames al profesor. Lucha con ello, porque cuando lo resuelves, se queda contigo. De lo contrario, se queda en el libro, en las notas. Siguiente pregunta. Al tratar de hacer esto de manera diferente, en contra del sistema, ¿no terminamos alienados y que por eso seremos infelices? Así que la sugerencia es hacerlo discretamente. Introduce los principios, los conceptos, de manera discreta. Por ejemplo, el último punto fue introducir Vedanta. Ahora, no tienes que llamarlo Vedanta. Vedanta significa pensar. Vedanta significa desarrollar el intelecto. Vedanta significa explicar qué es la vida. No necesitas llamarlo Vedanta. No necesitas ir en contra del sistema. Hazlo donde puedas. Hazlo en la forma en que te relacionas con los estudiantes, en la forma en que te relacionas con el maestro, en cómo preguntas e interactúas con el maestro. Así que no tiene que desafiar al sistema enfrentándolo directamente, a menos que tengamos los medios, la influencia para hacerlo. Si no, empecemos desde donde estamos e introduzcamos estas ideas. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo poner algo de reflexión en esto? ¿Qué puedo hacer por los estudiantes? E incluso en la forma en que presento, estoy aprendiendo constantemente. Y lo que noto con los adolescentes es que hay mucho contenido que compartes que sería útil para sus vidas. Pero si no estoy usando estos conceptos de darles tiempo para reflexionar, si no lo hago de una manera atractiva e interactiva, entonces no tendrá impacto. Así que algo nuevo que hemos introducido en las sesiones para adolescentes es que cuando tenemos las sesiones de Vedanta, empiezo con una pregunta que tiene que ver con ellos. Así que en realidad están escribiendo una pregunta. ¿De qué me preocupo? Entonces los hago pensar, ok, ¿cuáles son mis preocupaciones? ¿Qué tengo en la cabeza? Les digo, ¿con qué frecuencia piensas en eso? ¿Cuándo piensas en eso? Y ellos están pensando. Entonces dicen, me preocupo por mis resultados. Me preocupo por mi apariencia. Estoy pensando en eso constantemente antes de dormir, así que están escribiendo esto. Entonces, lo que hago ahí es que antes de siquiera empezar a hablar sobre la mente, los complejos y la ansiedad, los hago involucrarse con lo que les interesa, que es su propia mente. Así que cuando escuchan el contenido, se involucran de esa manera. Es personal, es relevante. Ellos buscan conectar los puntos. Y luego, después de haber dado algo de contenido y como que sacarlo de ellos, entonces pregunto, ok, ahora, ¿cómo resuelves tu preocupación? ¿Cómo usarías este contenido para lo que discutimos antes? ¿Qué técnicas pondrías en práctica? Pero es usar estas ideas, preguntas y respuestas. Sacar las ideas en vez de imponerlas, dando oportunidad de reflexionar junto con el conocimiento. Así que lo mismo podemos hacer en la forma en que interactuamos con nuestros hijos, la forma en que interactuamos con los estudiantes, o si somos estudiantes, cómo podemos animar a nuestros maestros a ser así. Quizás nosotros hacemos las preguntas. Al final, se trata de aprender y de cómo absorbemos información que podemos usar para beneficiar nuestras vidas. Estos 7 principios puede que no transformen el sistema educativo hoy o mañana, pero definitivamente pueden transformar la manera en que aprendemos. Así que Vamos a tomar la última pregunta. está bien. Es en 2 parques. ¿Está asegurado que el Swadharma podrá sostenernos cuando hay cuentas que pagar?
¿Cómo nos enfocamos en lo que nos gusta y no lo hacemos solo por el dinero? Así que no hay garantía de que el Swadharma pueda sostenerte. Y en ciertos momentos, en ciertos puntos de la vida, puede que tengamos que hacer lo que sea necesario en ese momento. Pero la idea siempre debe ser regresar al Swadharma o hacer espacio para el Swadharma. Y para las personas que están en Paradharma o que no tienen la capacidad o la opción de seguir su Dharma en ese momento, pueden dedicarse a algo que consideren Paradharma, pero que les permita pagar las cuentas, con la idea de ahorrar y estar listos para llegar a un punto en el que puedan seguir su Sudharma. O mientras estás en ese Paradharma y estás ahorrando y ocupándote de tu sustento, introduce el Swadharma como un pasatiempo que puedas usar para complementar tus ingresos. Y luego, poco a poco, a medida que eso crece, como sucederá porque tu mente está ahí, pero tienes la estabilidad de ese paradharma en ese momento, cuando crezca, entonces puedes reducir el que solo está ahí para ganarte la vida y dedicarle más tiempo al sudharma. Así que puede que no sea conveniente, puede que no sea fácil al principio, pero como lo disfrutamos, porque nos apasiona, estamos dispuestos a hacer que funcione y el esfuerzo que le ponemos no lo sentimos tanto como si estuviéramos en un lugar donde no disfrutamos. Tuvimos una charla con un ejecutivo de alto nivel de una de las empresas más importantes del mundo. Y él hablaba de cómo cuando más ganaba estaba en una empresa en la que no disfrutaba, no le gustaba el trabajo, no compartía los valores, iba en contra de su naturaleza. Y dice que aunque ganaba más que nunca, tenía ataques de pánico en las mañanas, hasta que llegó un punto en el que decidió que no valía la pena sacrificar su salud. Eso no te va a pasar con su Dharma. Puede que haya algo de estrés financiero de vez en cuando, pero no vas a tener ataques de pánico. Y el segundo aspecto, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Cómo enfocarnos en lo que nos gusta y no hacerlo por dinero? Entonces, reflexión. Y la reflexión es que este Swadharma va de la mano con la naturaleza que ya tienes. Ahora, si no seguimos esa naturaleza que tenemos, vamos a estar frustrados, porque eso ya está en nosotros. Entonces estamos eligiendo algo para lo que no tenemos talento, que no nos despierta deseos. Así que en este caso, el Swadharma se flosa, por eso nos sentimos frustrados. Nos parece mucho más difícil, requiere mucho esfuerzo, así que no es lo óptimo. Estamos desperdiciando energía que podría usarse en un área en la que sí tenemos habilidades. Así que nos toma más tiempo, más dedicación que alguien que sí tiene esa tendencia. Yo diría que, si puedes, terceriza o delega los aspectos de Paradharma en tu carrera, en tu trabajo, si es posible, y enfócate en tu Sudharma. Entonces, si entendemos cómo esto nos consume más energía, si entendemos cómo nos frustra, si entendemos que para la evolución, el éxito y la paz mental, el Swadharma es la mejor opción. Esta cuestión de gustar versus ganar dinero no surge. Es posible tenerlo todo, pero toma tiempo. Y si tienes la convicción de seguir tu Swadharma, el éxito llegará. Porque, como dice un famoso filósofo, el éxito no conduce a la felicidad. No es la clave de la felicidad, sino que la felicidad es la clave del éxito. Encuentra un trabajo que ames hacer y es cuestión de tiempo. Tendrás éxito. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo. Para quienes están revisando el contenido de las sesiones de sabiduría dominical, si tienen alguna pregunta sobre cualquiera de los episodios, pueden enviarnos sus preguntas. Tenemos un enlace en la descripción de su respectiva plataforma, ya sea Spotify o YouTube. Échele un vistazo a la descripción. Envíen su pregunta en el enlace y tendremos algunas sesiones dedicadas de sabiduría dominical para responder las preguntas enviadas por quienes nos escuchan. Gracias.